Proyecciones económicas y financieras para el cierre del año 2020. La crisis y el COVID-19, ¿es posible crecer? Señores, creemos ante esta circunstancia que definitivamente es posible crecer. Hay dos aspectos que a nosotros nos hacen pensar que el problema se va a solucionar, que tendremos dificultades, las tenemos como ahora, pero llevan de llevar un camino más positivo y con la posibilidad de que este fenómeno desaparezca para principios del primer trimestre del año 2021. ¿Qué basamos este supuesto? Pues el control sobre la enfermedad que China le ha mostrado al mundo de cómo puede en un momento dado contenerse la enfermedad, pero realmente lo que ha pasado en otros países ha sido en un momento dado, como el caso de Europa, que ha habido rebotes muy significativos e importantes, y en el caso también de México. Y la otra cosa por la que creemos que sí vamos un momento dado la sociedad como tal a salir victoriosos finalmente de este conflicto es la posibilidad casi inminente de que contemos con una vacuna. Sin embargo, pues como estamos viendo las cosas actualmente, es todavía incierto y difícil y se ve peligrosa la situación en un momento dado en cuanto a los resultados de su control definitivo. Pero nosotros mantenemos pues el pensamiento de que lo lograremos. Para eso tal fin quiero presentarles a ustedes el índice sobre el cual trabajamos nuestra proyección del cierre de este año. Primero, por lo que dijimos en el título, de que sí es posible crecer. Segundo, tendríamos pues el índice que les presento aquí a ustedes, que es el modelo de crecimiento, el mundo, México y tu empresa. Luego, México y las crisis, la importancia del sector externo, sobre el cual basamos nosotros los supuestos para elaborar el pronóstico del corto plazo. El proceso y la base científica del modelo de proyecciones. ¿Cómo le hacemos? Y luego definimos la composición de la oferta y la demanda, porque hay dos maneras de proyectar el PIB, desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda, como lo veremos enseguida. Desde luego que observaremos la propuesta gubernamental de crecimiento del PIB, o sea, del lado de la oferta, y también las alternativas para el crecimiento que nosotros hemos formulado, como la base del crecimiento, la crisis financiera del 2009, y la opción del crecimiento del último año de gobierno, y tenemos otros conceptos, otros 2 años sobre los cuales haremos la propuesta del crecimiento. El último año de gobierno de Peña Nieto, que fue una situación de recesión que se presentó en el último año de gobierno, y la opción del crecimiento del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Luego definimos crecer bajo el supuesto, la tomamos como básica, el crecimiento del año 2009 y la superación de la crisis. Luego presentamos al final también un análisis gráfico. Bueno, el modelo de crecimiento. Este modelo de crecimiento nosotros lo hemos desarrollado ya lo empezamos en Chrysler desde hace más de 30 años, pero ya profesionalmente lo empezamos a desarrollar desde hace 20 años en el ejercicio profesional de mi actividad. ¿Y qué es lo que hacemos en este modelo? Pues contemplamos los factores sobre los cuales se rige la economía en términos generales en el mundo y que influye definitivamente entre nuestras exportaciones y nuestras importaciones y dan marcha a la economía de México. Entonces, reuniendo los factores externos y reuniendo los factores internos, desarrollamos un modelo de crecimiento de las principales variables del país y en las cuales incorporamos las ventas de su empresa. Es decir, establecemos un modelo particular donde las ventas de su empresa forman parte importante del modelo estructurado sobre el cual definimos el modelo de crecimiento de su programa en un sistema de ecuaciones lineales. Por eso, en un momento dado, este modelo pues ya está, lo hemos desarrollado, como les decía a ustedes, desde hace 30 años para la economía nacional, y lo fuimos desagregando para aterrizarlo en la empresa y poder tenerles una opción integral del crecimiento del mundo, del crecimiento del país y de la ecuación particular de su empresa. Luego tenemos, México y las crisis. ¿Por qué tenemos esta cuestión de las crisis? Nosotros estamos ahorita en una crisis,
y queremos hacer el ejercicio considerando cuál es aquel momento que se parece al que vivimos y del cual podemos extraer su experiencia, plasmarla y poder proyectar el fin de este año y determinar sobre qué bases terminaremos el 2020, sobre las cuales proyectaremos nuestras proyecciones de 6 años que irán ligadas a los 6 años de gobierno generalmente que hemos ya establecido desde hace algún tiempo. ¿Y cuáles son estos ejemplos que vemos? Pues vemos en principio la devaluación de 1994 y las devaluaciones que traíamos desde entonces, la crisis financiera que vivió el mundo entre el 2008 y el 2009 y actualmente lo que vemos del COVID-19. Esto en un momento dado es lo que tenemos como base, las analizamos y luego pues les comentaremos a las conclusiones que lleguemos. Y también, bueno, la importancia sobre las cuales ligamos nuestras proyecciones es la del sector externo, o sea, las importaciones y las exportaciones, con lo cual en un momento dado nosotros fundamentamos en términos numéricos el crecimiento que esperamos. Bueno, ¿cuál es el proceso y la base científica del modelo de proyecciones? En principio, nuestro modelo lo establecemos así como en el paso inicial, es México ante el contexto mundial. ¿Qué revisamos ahorita? Principalmente nuestro sector externo, nuestras fuentes de ingresos, las importaciones y las exportaciones. Este es el primer paso que tomamos. Esto obviamente impacta en principio el consumo interno, que es una de las variables muy importantes dentro de la demanda que nosotros tomamos en cuenta. ¿Cuánto se consume? ¿Cuánto consume la sociedad? Que obviamente es una cuestión que se presenta en la demanda. Y luego influye en la inversión bruta fija, o sea, saber en un momento dado cuánto se consume, también sabemos cuánto va a demandar el mercado próximamente. Y luego se impulsan desde luego las importaciones, tenemos que importar insumos y demás para poder en un momento dado realizar toda esa actividad que requiere el consumo, desde luego considerando también la producción interna. Y de esa manera conformamos obviamente el Producto Interno Bruto, las importaciones más el Producto Interno Bruto, de alguna forma ya concertamos lo que es la oferta. Y luego se impulsa la exportación y así de esa manera ya tenemos consolidadas las principales variables que integran tanto la oferta como la demanda en un proceso que se tuvo y que obviamente terminado el proceso pues se impulsa el gasto público y se inicia un nuevo ejercicio. ¿Cuál es la base científica de nuestro modelo? Nosotros es un sistema de ecuaciones lineales. Cada una de las variables depende de 2 o 3 variables que son las que le impulsan en un momento dado. La situación en un momento dado, por ejemplo, lo que sabemos que impulsan las importaciones y la inversión son desde luego en el inicio el consumo privado. Y de esta manera se influye en la importación y se influye en las inversiones, se realizan las importaciones y se impulsan la exportación. De esta manera, pues es como realmente se cumple el ciclo, pero cada uno de estos procesos tiene su ecuación de comportamiento. Nuestro modelo general ya tiene 400 ecuaciones de cada una de las diferentes variables que maneja la economía nacional en este sistema de ecuación lineal de regresión múltiple. Cada una de las variables de la economía tenemos una estadística desde 1973 y con eso establecemos las ecuaciones de dependencia unas de otras y establecemos este modelo que ustedes ven y lo aterrizamos en el Producto Interno Bruto y en todas las variables que son del Producto Interno Bruto, que son del comercio exterior y que son en un momento dado también lo que conforman la macroeconomía como la oferta monetaria, etcétera. Y bueno, pero nosotros lo que nos interesa para este momento es que tenemos que proyectar la cuestión del Producto Interno Bruto desde el punto de vista de la oferta y desde el punto de vista de la demanda. Lo hemos hecho así ya durante 30 años y hemos tenido pues ya una experiencia bastante certera que nos garantiza que el margen de error es muy pequeño. Esto desde luego lo extendemos a las empresas. Cuando nosotros proyectamos sus ventas, tenemos un margen de error
muy pequeño. Estamos hablando de 2-3% de error momento sobre lo pronosticado y lo efectivamente vendido. Y las variables de las que depende, por el lado de la oferta están las importaciones y por el mismo lado de la oferta está el Producto Interno Bruto. Esto es lo que conforma la oferta. Esta oferta es igual a la demanda, pero ¿qué es lo que compone la demanda? El consumo privado, el consumo público, la formación bruta de capital fijo, o sea, las inversiones y las exportaciones. Entonces así está igualada la economía y tenemos los elementos para proyectar el Producto Interno Bruto sobre la cual en un momento dado descansa pues el crecimiento de nuestro país. Y bueno, ¿qué es lo que hicimos? Pues lo que nosotros hicimos es, en principio, pues ya desde hace años hemos consolidado todas estas variables en un ejercicio, les decía a ustedes, desde 1973, una estadística a precios constantes, la tenemos algunas en dólares y obviamente a precios corrientes. Así está un momento dado y de aquí nosotros determinamos, bueno, no nosotros, o sea, nosotros hemos observado que las proyecciones del Producto Interno Bruto en gran parte están formados por la oferta, el esquema de oferta que se presenta en las estadísticas generales y donde están pues todas las actividades primarias, las secundarias, los servicios, el comercio por mayor al menor, todas ellas de que son de servicios y la agricultura, todas las empresas industriales, la industria de la construcción, la industria eléctrica, la del petróleo, etcétera, la minera y desde luego las de la industria manufacturera. Y con todas estas variables nosotros somos capaces de proyectar cada una de estos sectores y de ramas que se manejan dentro del INEGI. Cada una de ellas hemos establecido su ecuación de comportamiento. Y bueno, desde esa manera, pues ¿cuáles son las alternativas ante el crecimiento? ¿Cuáles elecciones que fue la que tomamos como básica para efectos de proyectar el 2020? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues en principio reunimos los años críticos que en un momento dado teníamos en el corto plazo y vimos que obviamente la economía se contrajo en el 2018, que traíamos la cuestión de ser el último año de gobierno de Peña Nieto, pero además vino con todos sus sexenios la cuestión petrolera de la caída de los precios de petróleo que afectó considerablemente al sexenio. Y vemos la transición hacia el cambio de gobierno en el año 2019, también vimos que tuvimos una caída dentro del Producto Interno Bruto. Esto lo desagregamos y tomamos también como base la crisis del 2009, del 2008-2009, para efectos en un momento de comparar el crecimiento mensual que han tenido cada uno de ellos con el crecimiento a partir de septiembre que esperábamos y que presentaron estas variables durante aquel entonces y pusimos esos conceptos al ritmo que crecieron esos años, qué valores podríamos alcanzar en el producto, en el contexto de las importaciones y de las exportaciones, que para nosotros es básico poder considerar esto. ¿Por qué las importaciones y las exportaciones? Porque aquí estamos relacionados con el mundo y hay un tipo de cambio que nos rige. O sea, los precios de estas variables internacionales, que son los dólares, en nuestro caso, a los que están puestas las importaciones y las exportaciones, en un momento dado esa situación nos liga al mundo y con esos precios somos los que empezamos. Y además sabemos la diferencia de nuestra balanza de pagos, de cuántos ingresos tuvimos, cuántos egresos tuvimos y cuál fue la riqueza que pudimos internar al país o cuál fue el déficit en su caso que salió del país. Y nosotros nos dimos cuenta que el año 2009 era mucho mejor, podría explicar mucho mejor los 4 meses que esperamos de crecimiento del 2009 para poder proyectar este crecimiento. Y la escogimos sobre los crecimientos que nos mostró el 2018 y el crecimiento que nos mostró el 2019, es decir, todos los años que llevábamos de ingresos y egresos reales hasta agosto,
los pusimos en esta variable y luego después les incluimos el crecimiento que tuvimos en el 2009, las caídas que tuvimos en el año 2018 y las caídas que se tuvieron en el año 2019. Nuestra perspectiva con los crecimientos que se han tenido al combate, o sea, los ejercicios en un momento de progreso en relación al combate de la enfermedad, pues nos dieron, y además en México principalmente cómo crecieron estas variables, pues nos dieron la idea de que deberíamos de tomar como ejemplo la crisis del 2009. Y entonces esa fue la manera en que nosotros determinamos estas variables. Aquí ustedes ven esta gráfica, cómo se vino proyectando y cómo se proyectó el futuro de la alternativa mínima en un momento dado, la máxima y la básica. O sea, la mínima en un momento dado en los años 2008, 2018 y 2019, y la básica el 2009. ¿Por qué la básica? Porque la básica ya seguía un ritmo de crecimiento. En cambio, las del 2018 y 2019 era donde presentaron las principales caídas. Entonces, para nosotros fue más sencillo tomar el 2019 y de esa manera, en un momento dado, establecimos pues que esta sería la que consideraríamos y sería la que tomaríamos con participación como principal propuesta de crecimiento del Producto Interno Bruto por la parte que falta de septiembre a diciembre y así poder completar de alguna forma la expectativa que tenemos de crecimiento y que se mostró en los cuadros anteriores. Así pues, estamos nosotros ante la alternativa que tomamos en relación al año 2009, cómo se comportó el país en función a la recuperación de la crisis de aquel entonces. Y entonces la tomamos por la tendencia creciente que ya han adoptado los últimos meses en la muestra del control del COVID. Y de esa manera lo proyectamos hacia el futuro. Como se decía en las otras alternativas, tomar una alternativa de crecimiento sería pues romper la tendencia que de alguna forma se ha iniciado. Esto no quiere decir que no esté en riesgo. Quiere decir en un momento dado que nosotros consideramos en estos momentos de recuperación de la crisis que puede agarrar más fuerza su recuperación en lugar de pensar en un decaimiento nuevamente de la economía. Por esa razón, de esa manera y considerando este pronóstico, estamos dentro de una caída solamente del 8.6%, como nos lo muestra pues la propia influencia que tomamos del crecimiento del año 2009. Por ejemplo, si tomásemos el crecimiento del año pasado, del 2019, que fue el primer año de gobierno, la situación sería posiblemente todavía de inseguridad e inestabilidad en cuanto a la recuperación y tendríamos una caída del 10.8%. Y en el caso un poco extremo todavía más, del año último del presidente Peña Nieto, del 2018, la caída sería más gráfica hasta llegar a un 12.87%. Consideramos prudente señalar que en el caso de los pronósticos que hemos observado durante el último tiempo gubernamentales en el sentido de la crisis, estos han sido más drásticos que los que nosotros hemos propuesto en algunas ocasiones y ha habido una diferencia considerable en ocasiones hasta de 6 puntos porcentuales, como nos ocurrió durante el mes de abril que hicimos una presentación al respecto. Consideramos que nosotros estamos proyectando del lado de la demanda, es decir, donde están los recursos que son cuantificables de alguna forma, como son las exportaciones, como es el nivel de la inversión y como es el nivel del consumo privado, que son componentes básicamente de la demanda. Y extrapolar los últimos años del comportamiento de estas variables respecto al Producto Interno Bruto con un grado de exactitud bastante importante, nos han mostrado que generalmente han estado abajo de las que hemos comparado con el estado en aquellos entonces. Consideramos que el principal motivo de la diferencia es el mercado informal, porque al proyectar de parte de la oferta se está
yendo directamente a los esquemas productivos de cada una de las partes que componen el Producto Interno Bruto dentro de la agricultura, dentro del sector servicios y dentro del sector industrial. Y la caída se ve y se observa o se ha observado más drástica que nuestras propuestas. Consideramos pues que esta influencia de alguna manera persiste en la economía, pero ha sido difícil cuantificarla y poderla unificar dentro de nuestras proyecciones. Pero la realidad nos ha mostrado a través del tiempo que el grado de error ha sido menor en el sentido de las proyecciones que nos hemos terminado nosotros cada ejercicio final durante los últimos 10 años que hemos hecho, lo hemos hecho casi desde hace 20 años, pero hemos ido haciendo un seguimiento sobre específicamente el último periodo del año en curso, como es el caso. Pero en fin, ahí está entonces nuestra propuesta que nos muestra cómo de alguna manera podría seguir. Aquí existe un riesgo muy importante. Nosotros estamos tomando una alternativa de crecimiento, porque lo vimos en un momento dado cuando todavía no se observaban los casos que estaban ocurriendo en Europa en relación al rebote de la pandemia y en relación a lo que hemos vivido en América del Norte, considerando Estados Unidos y a México y a otros países también del sur, donde se ha presentado esta condición. Nosotros efectivamente, para que esta alternativa pueda ser cumplida, más que nada es la actitud de todas las participantes o todas las entidades económicas en esta voluntad. El caso que se ha visto del dominio de la pandemia nuevamente, aumentar el número de contagios, etcétera, pues es un riesgo muy grave que tenemos a la vista. Le apuntamos a esto desde el punto de vista de la sociedad, que en un momento dado no se ha dejado pues permear en el sentido de que es importante también el crecimiento y hay que mantenerlo porque las situaciones también son graves, ¿no? Entonces es justamente la disyuntiva pues entre la que se presentan nuestras proyecciones en relación al Producto Interno Bruto, ¿no? Esta cuestión pues nosotros hemos supuesto principalmente que por qué es más factible que se venza la crisis, pues obviamente porque existe la situación, como dijimos al principio, el control que ha ejercido China sobre este aspecto en el control de la pandemia y que ya en un momento dado la cuestión de una vacuna para este mal pues es próxima. Y desde ese punto de vista, y además la atención en un momento dado de la sociedad, de no permitir pues un rebote de esta magnitud que nos lleve a la caída, será la que realmente permanezca pues en el corto plazo. De tal forma, señores, que pues yo creo que de alguna forma todos buscamos esta posición y desde cada uno de nuestro lugar podamos tomarlo en cuenta y podamos juntarnos socialmente y poder lograr este objetivo. Además, en esto va implícito pues nuestras propias empresas. Este es el pronóstico que tomaríamos para efectos de considerar lo que corresponde al cierre de año. Estamos ya en el transcurrido el primer tercio del mes de noviembre y realmente nos queda poco para el cierre. Pero bueno, esto es lo que nos ofrecemos a ustedes para que tengan su perspectiva del corto plazo en función del que hacer en este fin de año que prácticamente ya en términos de negocios ya se ha cosido, pero sin embargo podamos tener y considerar la alternativa mejor de acuerdo a nuestros intereses personales y de acuerdo al movimiento de nuestra propia empresa para tirar nuestra proyección del 2020 en lo que del 2020 hacia el 2021, en lo que justamente nos hemos especializado a través de este tiempo en la elaboración de pronósticos de ventas de la empresa y desde luego de sus programas financieros. Porque bueno, si eres dueño de tu empresa, sé dueño de su futuro. Nosotros con este lema hemos trabajado los últimos años en poner pues
sobre todo lo que nos domina a un momento dado en el aspecto macroeconómico, al cual debemos pues alinearlos para aceptar las oportunidades, pero también para hacer las propuestas pues, de un mundo mejor. Estamos a sus órdenes, señores, para servirles, y me da mucho gusto que me hayan dado la oportunidad de presentarles a ustedes nuestros proyectos y el trabajo que desarrollamos para ustedes. Muchas gracias.